Ya, ahora sí. El vivir es Cristo, ¿cierto? Para el creyente vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y es ganancia, obviamente, por el hecho de que es un punto, obviamente la muerte es un punto en que realmente comenzamos a vivir. Y es interesante ver eso en la Biblia y en la vida del apóstol Pablo, que para él era en realidad un conflicto. El hecho de pensar o quedarse con los hermanos o partir con el Señor, lo cual dice él es muchísimo mejor, no sabía qué hacer. Y esa era una gran incógnita. O me quedo con usted, dice Pablo, para la edificación de ustedes, o me voy con Cristo y ya dejo de partir, dejo de seguir luchando o de correr esta carrera. Y dijo, obviamente sé que el Señor me va a mantener un poco más de tiempo y ahí está, escribiendo. Ok, vamos a lo nuestro. Este mes vamos a estar hablando un poco de un tema que generalmente no hablamos y creo que es bueno hablarlo, empezar a hablar temas que ayuden en todos los ámbitos de la vida del creyente. Así que obviamente los días domingos vamos a estar hablando de este tema, por lo menos hasta la primera semana de marzo, y la idea obviamente que tome nota, que preste atención, que son temas importantes, ¿ya? Así que este mes vamos a estar hablando de las finanzas, pero una perspectiva bíblica de ellas, ¿ya? No lo que creemos, no lo que pensamos, sino en realidad, ¿qué dice la Biblia acerca de las finanzas? ¿Cómo manejamos las finanzas? ¿Cómo manejamos el dinero en realidad? Que a veces son un conflicto en la vida familiar. Dentro de la familia, queridos, es interesante notar que hay cuatro pilares fundamentales en una familia que pueden ser cruciales, que si uno no está, ya empieza a causar problemas. Una de ellas es la comunicación. Una pareja que no tiene buena comunicación va a tener serios problemas a la larga, ¿cierto? No sé si lo ha notado. Una pareja, un matrimonio, una familia que no se comunica, oh, es un desastre. Es uno de los primeros pilares. Otro de los pilares de una familia es, obviamente, los hijos. Cuando los padres no saben qué hacer con sus hijos o cuándo disciplinarlos, ahí entramos en problemas, ¿cierto? ¿Por qué hiciste esto? Y empiezan los conflictos, porque también no solamente están los hijos, sino también la falta de comunicación es parte importante de los hijos, también de la crianza. Otro, obviamente, son las relaciones sexuales, ¿cierto? Que a veces puede ser un conflicto muy grande en un matrimonio. Y una de ellas también es las finanzas. A veces pueden llegar al matrimonio y dicen, mi esposa gasta todo lo que gano. Es como el sabañón, lo que pesca se lo come. ¿Cómo? No tengo idea. Y empiezan los conflictos. Por lo tanto, queridos, las finanzas son algo que en realidad marca la historia, marca los conflictos y son parte de la vida natural, tanto del creyente como del incrédulo. Todos, todos, todos en el mundo luchamos con las finanzas, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo llego a fin de mes? Ya empieza el problema y ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Obviamente, dentro del ministerio hay momentos en que las personas hacen algún tipo de preguntas también de diferentes índoles, ¿ya? Pero a veces pueden traer confusión esas preguntas y en esos casos es donde necesitamos ver qué dicen las escrituras al respecto sobre ciertos temas, ¿ya? Y es importante. Algunos de los temas que siempre me preguntan o me han dicho, oye hermano, ¿puedo beber o no puedo beber alcohol? Pregunta típica, siempre me hacen esas preguntas, en cualquier lugar. O ¿me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Y empiezan las preguntas, son típicas preguntas de personas, tanto creyentes como incrédulos, hacen esas preguntas. Y obviamente no son difíciles de contestar, pero con mucha frecuencia uno de los temas que o son mal tratados por una mala exposición de la Biblia o que simplemente se omiten son las finanzas. Generalmente las personas o los grupos religiosos que hablan de las finanzas lo hablan en un mal sentido, para sacarle plata a la gente, no para mostrar qué dice la Biblia de las finanzas. Y eso los pares de pedir, que diría yo más que los pares de sufrir, los pares de pedir, son especialistas. Cualquier texto de la Biblia lo transforman en dinero. Y hay que tener cuidado porque el apóstol Pablo dijo que habría ese tipo de personas que harían mercadería de vosotros, sacar plata. No hablan de lo que dice realmente la Biblia con referente a las finanzas. Algunos otros grupos religiosos, es interesante, que tienen una perspectiva bien distorsionada del dinero. Algunos piensan que ser rico
maldición, es un problema serio. Y a veces yo digo, bueno, si fuese maldición, entonces Job, que era el hombre más rico de su época, era un maldito. Y Dios lo maldijo, con harta plata, con algo. Y Abraham, el padre de la fe, también entonces era maldito. Era una persona realmente riquísima en posesiones. Entonces, a veces, cuando vemos la Biblia y no las vemos como debe ser vista, podemos llegar a categorizar o hacer ciertas alusiones o perspectivas que no son correctas. Por lo tanto, es necesario poder ver este tema de forma bíblica, obviamente y en sí mismo solo el hecho de que podamos entenderlo nos va a ayudar a poder saber cómo llevar a cabo las finanzas, ¿ya? Obviamente, cuando analizamos las escrituras acerca de ese tema, va a haber algo interesante. Dentro de la Biblia hay más de 2.300 citas directas e indirectas que hablan de las finanzas o de los recursos materiales. Son mucho más las citas hablando de ese tema que los que hablan del cielo, del infierno, de la gracia. Es interesante. Se habla mucho más de ese tema en la Biblia. Eso significa que pareciera ser que es un tema importante en la Biblia y que, como dije, si no abordamos de una forma correcta, podríamos llegar a hacer cualquier locura o pensar cualquier cosa con referente al tema de las finanzas. Por lo tanto, creo que necesitamos tener una mente bíblica correcta con referencia a este tema y así poder ayudarnos a tener una conciencia correcta de cómo las utilizamos. Así que vamos a dividir obviamente la idea de las finanzas y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la moralidad del dinero y obviamente el corazón humano. Y ahí quiero que preste atención, vamos a estar hablando de la moralidad del dinero y el corazón humano, tu corazón. En algunas ocasiones pensamos que algunas cosas tienen poder en sí mismas. Significa, básicamente, solo por el hecho de que se menciona cómo son y qué hacen, a veces la gente dice, viste, tiene un poder. Y es interesante porque a veces la gente, y tanto creyentes como incrédulos, tienen esa noción equivocada de ciertos temas. Te lo pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la oración, mucha gente, creyentes e incrédulos, piensan que la oración tiene un poder. Como que si el pastor ora, como está más cerca de Dios, es wow, el poder, wow. Pero no hay ningún texto, literalmente no hay ningún texto, que diga que la oración en sí misma, por el hecho de ser oración, tiene poder. No hay ningún texto. Pero la gente tiene esa noción, y lo digo, es muy interesante, ya sea creyentes o incrédulos, tienen esa noción de que si oro, Dios me va a escuchar, y wow, vamos a ver, y la oración tiene poder. Querido, la oración no tiene poder. La persona a quien oramos tiene el poder. Y es ese poder, y es a esa persona a quien acudimos para que nos conteste nuestras oraciones, ¿cierto? Y cuando las contesta, vemos su poder obrando, no porque oré, sino porque Él quiso hacerlo. La oración es un medio de comunicación, de edificación del creyente con Dios. Ahí vemos la dependencia del creyente hacia su Dios. Pero la oración en sí misma es una oración, es una conversación. Es un tema puntual, pero la oración no es que tenga poder. La oración nunca tiene poder. El Dios a quien oramos es el que tiene el poder y es a quien adoramos y a quien servimos y creemos que puede concedernos todas las cosas, ¿cierto? Él lo dice, pidan, pidan. Yo quiero bendecir, pero pidan. Y ese es el corazón del Señor. Entonces, a veces hay gente que tiene esa concepción equivocada también del dinero. ¿Ya? De hecho, piensan que orar más y en público es como es el hombre más espiritual de todos. ¡Wow! Mira, está orando y en público, y mira qué linda la oración, y se playa, ¿cierto? Pero en su casa ni ora. Ora para el almuerzo, para la once y para la cena. Nada más. Y puede haber un falso concepto de espiritualidad ahí. De hecho, cuando leemos Mateo 6, se nos presenta de una manera viva una forma religiosa de agradar a Dios. Y lo digo porque mucha gente, en este caso los fariseos, que era la religión de la época, era un grupo religioso
que a veces en vez de ayudar a la gente a acercarse a Dios, añadían ciertas formas, ciertos rituales para que la gente no quebrantara los mandamientos y hacían prácticas en realidad totalmente detestables delante de Dios. Mira lo que dice Mateo 6, verso 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el punto crucial. Todo lo que va a hablar ahí el Señor en Mateo 6 tiene que ver con un aspecto, un aspecto religioso, la oración, el ayuno y todas estas cosas. Y el punto es básicamente mostrarse como justos. Esa es la idea. Gente que aparenta una piedad, pero que en realidad no tiene nada de eso. Es puro chamullo, como diríamos en el buen chileno. No es piadoso, solamente es una máscara, una careta que pretende hacerlo, pero no lo es. Y el Señor dijo ahí muy claramente, en el verso, en Mateo 6, dice ahí: guardaos, cuídense de ese tipo de actitud interna del corazón, de mostrar su justicia ante los hombres, de verse de esta forma, de manera que si lo hacen así no tendrán recompensa del Padre. Ahora, es interesante porque cuando empezamos a hablar de esa actitud, el Señor empieza a hablar de cosas que hace generalmente la gente que va a una iglesia, o en este caso, que iba a la sinagoga, y lo hacían. Miren lo que hacían. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. En este caso habla de los fariseos, de los saduceos, gente que se mostraba que, mira, viste que da, wow, y hacían tocar trompeta, que todos vieran que él estaba dando. Dice ahí, verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de los hombres, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves la actitud del corazón? ¿Qué querían ellos? No querían dar por generosidad, ellos querían dar para que la gente lo viera. ¿Viste qué generoso? Quiero ser como él. Y él dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? La gente, ahí está. Tu aplauso, ahí está tu recompensa. Sé feliz. Pero de parte del Padre no tenía ninguna recompensa. Y eso hablando de las limosnas. Mira la oración. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Fíjate, nuevamente. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ora lindo. Quiero ser como él. Me gustaría orar como él. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, ¿qué hacían los hipócritas? Mostraban que ayunaban. Todo demacrado el pobre individuo, 12 horas sin ayunar, dos días sin comer nada. Y lo mostraban. Pues la idea era mostrarse así como, oh, mira que es piadoso. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Ellos ya tienen su recompensa. Quiero ser como él. Es interesante porque todo eso muestra la actitud del corazón de los hombres en hacer lo que hacen. Pero cuando vemos, obviamente, todas estas prácticas que los hombres pensaban que parecían tener más espiritualidad, en realidad carecían de verdadera devoción, de un corazón realmente queriendo agradar a Dios. Y el Señor les corrige cómo era en realidad la verdadera piedad en ese caso. Y obviamente esa devoción no valía nada. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era ser visto por los hombres, ser alabados por los hombres. Y el Señor al final les dice ahí en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Entonces, si ese es el principio que el Señor está ocupando ahí, la idea es, mira, a donde va a estar tu corazón, ahí está tu tesoro. Vemos los ejemplos anteriores.
El tesoro de estos hipócritas era ¿qué? La alabanza, el ser visto por los hombres. Ese era su tesoro y ahí está su corazón. Él dice, no hagan tesoros en la tierra donde ¿qué? Donde se corrompe, donde en realidad es perecedero, no sirve. Tiene un poco de tiempo y eso es todo. Si no, hacemos tesoros ¿a dónde? En el cielo. Ahí es lo más importante. De manera que el verdadero tesoro del ciudadano del reino de Dios no debería entrar en de los deleites temporales que este mundo ofrece, en donde obviamente la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino en el cielo. Ahora, la razón de eso es ¿por qué? El Señor lo dijo, porque donde está, no donde estuvo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que donde esté el tesoro de los hombres, o del hombre y de la mujer, en relación a las finanzas, querido, allí estará su corazón involucrado de forma íntima e indisoluble. De esta manera podría decir que sus finanzas demuestran en qué lugar está su corazón. Ellos son el reflejo de tu vida y de tus prioridades. ¿Entiendes? El uso que tú le das al dinero va a mostrar en dónde está tu corazón. Son como básicamente las finanzas o el dinero, son como un testigo mudo que grita la realidad de tu ser y de tu persona. Es como que te dice, él es así, él puede mostrarse así, pero mira sus finanzas, mira, esa es su prioridad, ahí está. Un escritor llamado Héctor Salgado dijo algo muy bueno que me gustó. Dice, tus finanzas son en gran medida resultado de lo que eres. ¿Entiendes? Tus finanzas son en gran medida el resultado de lo que eres. Eso eres. No eres más. Como tú manejes tus finanzas va a demostrar en dónde está tu corazón, en dónde están tus preocupaciones, en dónde está tu deseo. Ahora bien, muchas personas piensan que el ser ricos te hacen más o menos propensos a ciertos tipos de pecados. De manera que de alguna manera y de algún grado hacen de la posesión del dinero una maldición, en realidad, y de hecho he leído a creyentes que citan textos para justificar ese tipo de posición. En realidad hay, hay personas que las riquezas han producido corrupción, pero no porque las riquezas sean corruptas, sino porque reflejan lo que está en el corazón. Simplemente. Eso ya estaba ahí. Las riquezas lo que hicieron fue mostrar la realidad de su ser. Es corrupto. Ciertamente hay personas también que las riquezas han producido esa corrupción, pero también hay personas que sus pobrezas lo han llevado a ser corruptas también. ¿O no? Sí. Hay personas que su pobreza lo ha llevado a ser corruptas, a ser ladrones. Y podríamos justificar ambos extremos, pero querido, ser pobre o ser rico no significa nada. A veces el dinero lo que hace es mostrar la actitud del corazón de aquel que tiene y de aquel que no tiene. Y eso es una realidad que la gente y el creyente no entiende. Querido, el dinero no es moral, es amoral. El uso que tú le das, eso le da al dinero un grado de peligro. Porque ese dinero que tú tienes muestra lo que tú eres y lo que haces. De hecho, hay personas ricas que hacen un buen uso de su dinero y no ostentan de ello, como también hay personas pobres que no se pervierten por el hecho de ser pobres. No se complican la existencia. De hecho, creo que tanto el pastor, a mí, un hermano que sé que tenía dinero, nos ayudó con los pagos de la mensualidad, ¿cierto, pastor? Para poder estudiar. Él nos pagó. Y nosotros sabemos que tiene una buena situación. Pero él siempre hizo las cosas en silencio. Siempre dijo, no quiero que nadie sepa.
Él siempre está, y creo que su corazón está en invertir para el reino de Dios. Ahí está. Lo que más puede. Y hay hermanos así, que tienen dinero y tienen ese corazón. El dinero, querido, muestra la realidad del corazón de la persona que lo posee. ¿Cómo lo manejas? Y eso es solamente lo que hace el dinero. De hecho, como dije, hay personas ricas así y que el dinero no corrompe su corazón. De hecho, los ayuda a ver la realidad de su ser y dan gracias al Señor porque pueden hacer más para su obra. Ahora, por otro lado, hay personas que el dinero los hace pervertirse o muestran en realidad que son personas pervertidas, cambian su corazón, su inclinación. Para eso nos dice que el dinero no es lo que corrompe a la persona, el dinero y particularmente su uso muestra la realidad de la naturaleza del hombre que lo usa. John MacArthur también escribe algo interesante, él dice así, el dinero no es el problema esencial. Fíjate, el dinero no es el problema esencial, es sencillamente un indicador del problema real, el cual es un corazón pecaminoso. Eso sí, en otras palabras, el dinero es como un termómetro que nos muestra el estado del corazón del creyente. Y a ver, 37, te está poniendo 38, este está fiebrado. Este está mal con el dinero. Por eso a veces creo que Dios no nos da más, porque sabe que a veces el corazón se pervierte. Y Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer caer. Él es bueno, ¿cierto? Él es bondadoso. Y por eso no te da más a veces. Porque él sabe, no, si le doy este no va a aparecer más en la iglesia. No, no aparece más. Y va a depender más del dinero. Cierto es lo que dijo un escritor acerca del corazón humano, querido, que es una máquina. Literalmente, el corazón humano es una máquina de hacer ídolos. Hacemos ídolos de todo, incluso de aquello que es bueno. De hecho, nuestros corazones hacen ídolos del matrimonio, hacen ídolos a los hijos, hacen ídolos a la esposa, hacen ídolos de las relaciones sexuales, hacen ídolos del pastorado, hacen ídolos. Son cosas buenas, pero el corazón humano siempre pervierte lo bueno. ¿No te has dado cuenta? De todo. Todo lo que Dios creó como bueno, el corazón que hace el humano pecaminoso, lo pervierte, lo cambia, lo trastorna, lo modifica para mal. Y obviamente, y muestra nuestro poco deseo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Somos tan fáciles de convencer, tan fácil, con cosas tan pocas, tan mínimas, y que puedes verlo en tu día a día. Cuando tú pecas es porque deseas más pecar, deseas más ese deseo, ese deleite temporal que la gloria del Señor. Eres fácil de convencer. Somos fáciles de convencer. Por eso pecamos. Querido, si el pecado no fuese deleitoso al paladar humano, al corazón carnal, pecaminoso, no sería atractivo, ¿cierto? No sería atractivo, no tendría, diríamos, bien chileno, ni un brillo, no llama la atención, pero por eso llama la atención. Tiene que venir en un frasco bonito para que llame la atención y pequemos. La naturaleza humana corrompida hace eso de todo lo que toca. Y querido, el dinero es una de aquellas cosas por las que nuestros corazones muchas veces encuentran su refugio. Y ese es el aspecto nocivo del dinero cuando no se entiende su papel o no se entiende de forma bíblica la función del dinero. El dinero nos hace sentir que estamos seguros o no. Sí. Cuando tienes más, ¿no te sientes seguro? No importa, puedo gastar un poco más. Te sientes seguro, más tranquilo. Te da esa falsa expectativa de seguridad. El dinero te hace sentir así y nos presenta un grado de bienestar. Nos permite ver el futuro con una esperanza y un poder y que podemos alcanzar nuestras metas y que tú puedes porque tienes los medios. ¿O no? Cuando tú sabes que el fin de mes te pagan más de la cuenta y dices gracias Señor y te sientes más tranquilo, ¿no? Y el dinero tiene esa facultad, querido, de que te hace pensar y te da una falsa seguridad.
Es muy interesante. Te da esa falsa sensación de que tienes el mes controlado. ¿Te ha pasado? Tienes el mes controlado, ahí ya estamos bien. Y a veces creo que se dice, a ver, vamos a ver que está confiando en su plata, vamos a quitarle toda la plata. Pa, listo. ¿En qué confías? ¿En la plata o en mí? ¿Quién te la doy? Y ahí dice, ups, parece que mi confianza estaba en el dinero, no en el Dios del dinero. Y a veces Dios cambia los planes. Dice, se acabó. Querido, mira, es interesante porque como dije, el dinero es amoral, pero cómo los usas, eso es la cosa que cambia. Eso muestra la intención de tu corazón. Y es interesante porque eso pasa en todo el aspecto de la vida. No, nos independiza de alguna manera o nos hace ser independientes o nos hace creer que no necesitamos de otros y que cumplimos o que vamos a cumplir nuestros estándares. Por eso que el dinero puede ser un indicador del corazón porque muestra lo frágiles que somos y lo fácil que nos es hacer de él un ídolo. Es fácil. Esta es una de las razones por la que el Señor dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su confianza y todo lo que tiene, lo tiene ahí. La plata. Su seguridad está en la plata. Gracias al Señor que dijo que no era imposible para Dios salvar incluso a ricos. Todo es posible para Dios, ¿se acuerdan? Los discípulos quedaron maravillados. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dijo, bueno, para los hombres eso es imposible. Para Dios, todo es posible. Ahora, quiero ocupar, querido, algunos ejemplos con referente al dinero o para ejemplificar la relación entre el uso del dinero y el corazón. Quiero ayudarte con eso. En primer lugar, tenemos a un publicano. ¿Te acuerdas del publicano? Un publicano era una persona que estaba al servicio del imperio presente, en este caso del imperio romano, y que prestaba su servicio para recaudar los impuestos y los intereses que el gobierno presente tenía. Ese era un publicano, esa era la función de un publicano. Obviamente, finalmente los publicanos pertenecían al mismo grupo o a la misma región porque tenían que conocer a las personas. Y eso significaba que para el judío, un publicano eran traidores de la patria, eran traidores a su pueblo y traidores a sus hermanos, eran las personas más repudiables. Literal. Para ellos era un pecador. Así era un publicano. De cuando te llaman por teléfono, somos el banco tanto, tanto, y venimos a cobrarte. Y te dice, cuelgo. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, qué bueno que no te ha pasado. O pague su deuda de no sé, de WOM o de Mastercard o cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Y dice, córtale, córtale, córtale. Bueno, esa era la función del publicano. El problema es que el publicano iba a tu casa, no te llamaba por teléfono. Cuando el publicano tenía esa función, eran obviamente una de las personas más detestables para la nación. Y aquí tenemos a un hombre pequeño de estatura que tuvo que subirse a un sicómoro, ¿se acuerdan? Llamado Zaqueo. Este hombre, obviamente, dice el texto en Lucas, que era no solamente publicano, sino que era el jefe de los publicanos y ricos. Entonces no era solamente uno que cobraba, no, este mandaba a cobrar a los otros. O sea, imagínense la cantidad de dinero que este hombre tenía. A eso, obviamente, de alguna forma, Saqueo era un tipo de contratista y que tenía a su servicio un grupo de recolectores, trabajadores para él. El problema radicaba no solamente en que eran personas traidoras a su patria, sino que el Imperio Romano decía, ok, vamos a cobrar el 3%, si tú quieres cobrar más, no me importa, yo quiero el 3%, ok. Y el publicano decía, ok, se subieron los impuestos al 10%, así que tienen que pagar el 10%, pero ¿por qué tengo que pagarte? Porque el Imperio dijo 10%, cuando en realidad dijo 3%.
¿Qué pasaba con lo otro? Buen chileno, topón maestro, eso es mío, no se toca. Entonces, imagínate, y todos sabían cómo eran los publicanos. Eran repudiados, no solo me cobraba, sino que me cobraban más del interés porque esa plata era suya. No le podía decir nada porque venían soldados. Mejor le pago. Imagínate, ¿cómo era de repudiable un hombre así? Y más encima era rico porque toda su riqueza la hizo en base a extorsión, a usura. Imagínate. Obviamente, este hombre no solamente hacía eso, sino para la ley más conservadora que guardaba el día de reposo. Un publicano no guardaba el día de reposo, trabajaba 24/7. No había día de reposo, no había fiesta. No, yo te cobro cuando sea, cuando me manden y a la hora que sea. 24/7. Entonces, imagínate. Y a eso añádese que tenía que estar con gentiles. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro dijo que para un judío no, juntarse con gentiles era la cosa más mala que había? ¿Cómo juntarme con gentiles? Ni loco. Un publicano pasaba con gentiles todo el día. Por eso, cuando el Señor fue para allá, fue con Saqueo, le preguntaron los fariseos, ¿cómo su maestro puede comer con publicanos y pecadores? No porque publicano sea menos pecador, porque ese sí que era pecador. ¿Cómo? Y aquí está Saqueo, un pequeño hombre que quería conocer al maestro. Y el Señor dijo, Saqueo, bájate, que hoy estaré y posaré en tu casa. ¿Qué hizo Saqueo? Bueno, rápidamente llamó a sus conocidos, a su gente, y fue el Señor a su casa. Y en medio de esa conversación que el Señor hizo, Saqueo, obviamente, que era uno de estos pecadores, cuando vemos al Señor comiendo con ese pecador y con sus invitados, él hace una declaración impresionante y dice así: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo o se lo restituiré cuadruplicado. ¡Wow! ¿Qué? Un rico diciendo al Señor, mira, vamos a hacer algo. Lo que tengo, ya no lo quiero. Todo. Lo regalo, se lo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a restituir. No por uno, por 4. Wow. Fíjate que el Señor dice algo muy interesante. Hoy ha venido la salvación a esta casa. De manera que este Saqueo reconoció que Jesús era el Mesías y obviamente su forma de ver el dinero se vio alterada totalmente. Su corazón fue cambiado, se arrepintió y Saqueo se volvió un discípulo del Señor de ahí hacia adelante. Por tanto, la primera decisión de Saqueo fue ver el dinero de una manera correcta y quiso restituirlo. Le dijo, obviamente, y se hizo económicamente responsable de sus faltas. Reconoció, dijo, Señor, te sigo, no me importa el dinero. No me importa, lo devuelvo, no me interesa. Y para que eso cambie, querido, en un corazón, es porque tiene que hacer el Señor, tiene que hacer algo ahí. Eso no viene solo. Y sin duda el Señor hizo algo ahí. Por eso dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente porque está el Salvador, sino porque aquel pecador reconoció a ese Salvador y se arrepintió. Cambiaron sus prioridades. ¿Te fijas? Cómo el corazón está ligado o cómo el corazón está directamente funcionando en virtud de sus prioridades. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Siempre. Siempre es así. Si tu corazón está en el dinero, ahí está. Tu tiempo, tus fuerzas y tus ganas va a estar en tener dinero. En segundo lugar, tenemos a un joven y rico. De hecho, Lucas le dice que este joven era un principal de la sinagoga. O sea, no solamente era joven, sino que era rico. Tenía bastante dinero. Mateo 19,
verso 16 adelante, se nos presenta, dice que este hombre tenía dinero y se le acercó al Señor para preguntar, y le hizo una sola pregunta: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago, Señor, para tener la vida eterna? Y el Señor le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿se acuerdan? Y empieza a citarle y dice, bueno, y el Señor cita algunos de los mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos, y el joven respondió: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Interesante, porque otro texto dice que al mirarlo lo amó. Querido, cuando el Señor habla con la gente, no hay que contarle lo que la gente piensa o cree. El Señor sabe lo que eres. Todo, totalmente. Y yo creo que cuando el Señor miró a este individuo, y dice el texto que al mirarlo lo amó, dice, "Mm, lo amo por ser imagen de Dios". Y me llama la atención cómo él cree que siguiendo la ley puede heredar la vida eterna. De hecho, Pablo, ¿se acuerda? Dice que los judíos iban a tener justificación, pero según ellos por las obras de la ley. Y los gentiles que no iban por las obras de la ley la alcanzaron. Bueno, este era uno de ellos. Este pensaba que cumpliendo las obras de la ley iba a ser justificado, iba a heredar la vida eterna. Por eso dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Y le cita los mandamientos. Dice, ok. Y más encima yo los veo y dicen, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame. ¿Tesoros en el cielo? Interesante. ¿Cómo alguien tiene tesoros en el cielo? ¿Cómo? Y dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo. Deja tu seguridad, llamada dinero, y sígueme. ¿Qué pasó? Dice el texto que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. De esa manera el joven quería entrar al reino de Dios haciendo obras y pensaba que lo que haría sería suficiente para entrar. Prefirió su riqueza y los deleites temporales de su vida que una vida entera con Cristo. ¿Te fijas la prioridad? Este era un religioso más. Quería agradar a Dios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta agradar a Dios? Yo le dice, yo no quiero eso. A mí no me interesa tu dinero. Todo es mío. Y fíjate que este hombre parecía que su dinero podría ganar o sus obras podrían alterar la gracia. Es un error. Y aquí tenemos a otro rico, ¿te fijas? Dos ricos, pero totalmente diferentes. Ambos fueron interpelados por Cristo, pero uno solo hasta el momento entendió que su riqueza no vale nada. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Y puede ser dinero, como en este caso que estamos viendo, pero puede ser cualquier otra cosa. Tus hijos, tu familia, tu esposa, el trabajo, cualquier cosa. Porque ahí está tu corazón. A lo que dedicas tiempo, fuerza y energía, ahí está tu corazón. Y en tercer lugar, quiero hablar de un ejemplo del Nuevo Testamento que está vinculado en alguna medida con el dinero. En Hechos capítulo 4, verso 35, se nos da un contexto de la situación de la iglesia temprana. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 34. Hechos 4, 34. Hechos 4, verso 34 y 35. Dice ahí. Vamos a leer el verso 32 para tener el contexto.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el contexto? Bueno, mucha gente se estaba convirtiendo, mucha gente. Pero dentro de esa gente no solamente había gente del vulgo normal, sino que había gente que tenía dinero. Y al ver la necesidad de esos pocos, de esa gente que no tenía recursos suficientes, ¿qué hicieron los que tenían plata? Se pusieron. Eso dice el texto. Y dentro de uno de ellos era ¿quién? ¿Cómo se llamaba? El que estuvo con el apóstol Pablo. Bernabé. Dijo ahí, dice el texto, que Bernabé tenía una posesión, una heredad, y que eso la vendió y la entregó. Ahora, mucha gente piensa, dice, ¿viste? Ahí hay un tipo de comunismo cristiano, querido. Ahí no hay comunismo cristiano en ninguna parte. Aquí nadie los obligó. Ellos voluntariamente quisieron darlo. Y tampoco se quedaron sin nada. Ahí no dice el texto que se quedaron sin nada. Dice que aquí Bernabé tenía una posesión y la quiso vender. Él la quiso vender y la quiso ofrecer. Mucha gente dice, ¿viste? No, o sea, aquí no tiene nada que ver. Ahora, mira lo que pasa con Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, igual que Bernabé, ¿te fijas? Bernabé, José, o Bernabé, también vendió una heredad. Eso no significa que no tenían dinero, y tenían una heredad y ellos quisieron venderla. ¿Qué pasó en el caso de Ananías? Bueno, en el caso de Ananías y Zafira dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Querido, el hecho de que Ananías y Zafira hayan vendido no es el problema. De hecho, era su plata. Y podían hacer lo que quisieran con su plata. Y tampoco era el problema el hecho de darlo. Podían darlo si querían, nadie los obligaba. El punto no está ni en venderlo ni en darlo, sino en la planificación que hubo en sus corazones. ¿Cuál era esa planificación? Mira lo que dice. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pareciera que no hay problema, ¿cierto? ¿Quién sabía de haber sacado dinero? Su mujer y Ananías. Nadie más. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Fíjate, el punto es que tú sacaste de la heredad para cumplir un fin. ¿Cuál es el fin? Dice ahí, básicamente, teniéndola tú en tu mano, no se te quedaba a ti, no era tuya, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaban buscando ellos? Alabanza de los hombres. ¿Viste? Qué lindo el amigo y Zafira. Oh, que dieron harta plata. Que el Señor los bendiga, quiero ser como ellos y quiero estar. Y ahí está, querían aplausos, queridos. Querían reconocimiento. Querían fama. Y eso fue de Satanás, pues fíjate. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? En otras palabras, Satanás metió una idea en la cabeza de Ananías y Zafira, lo hicieron y ahí está. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que eso pasara? Tú dejaste eso. Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos ellos y que lo oyeron. Mi mente pasó y pareciera que la mujer de Ananías no estaba presente, porque después aparece ella. Verso 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer,
no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y yo creo que esas preguntas son directas. Imagínate, yo imagino a Ananías, dijo, diciéndole a Pedro, Pedro, vendí en 10 millones la heredad, cuando en realidad la vendió en 10 millones, pero sustrajo de eso, no lo dijo, se quedó calladito. Sacó 2 millones y se lo dejó para él. Y él está diciendo en realidad a Ananías, a Zafira, Zafira, ¿hay algo del dinero que hicieron que yo debería saber y no me lo quieren decir? Ese tipo de preguntas son preguntas muy interesantes. Me tocó hacerlo con un grupo, con unas personas. Y directamente les dije, hermanos, de este tema particular, ¿hay algo que ustedes saben que ha pasado y no me quieren comentar? Y la reacción de estos hermanos, bueno, de uno de ellos fue como, no entiendo la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí. Referente a este tema, ¿hay algo que debería haber sabido el pastor presente en ese tiempo y yo que no sabemos y que no nos han dicho? Y la otra persona que estaba ahí dijo, ah, sí, cuenten, suéltenla, como a los buen chilenos, suelten lo que hicieron. Y ahí me contó el pecado que habían cometido. Ya, pues le dije, ok, vamos a proceder. Algo parecido es aquí. Pedro le dice a Ananías, o Zafira, hay algo que hicieron con el dinero que ustedes no me dijeron y que quieren pretender o hacer saber a la gente como si fuese de una forma y en realidad no lo es. ¿Qué hizo la mujer? En vez de decir, sí, 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 es verdad, sí, hicimos esto y perdón. Esas preguntas, querido, cuando el Señor te llame de esa forma, mejor di la verdad. A lo que venga. No te pongas a decir, no, es que mira lo que pasa. No, di, sí. Porque si dices que no, mira lo que pasó con Ananías, en este caso, es un buen ejemplo que podemos ver. Pero dice, entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, fue fiel a su marido, ¿viste? Aún en el pecado. Sí, en tanto. Entonces Pedro dice, bueno, ¿por qué convenisteis a intentar al Espíritu del Señor y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? Y al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. O sea, los dos murieron. De hecho, un predicador dijo que aquí se inicia el ministerio de jóvenes, sacando muertos de la iglesia. Dos pecadores mentirosos que por querer fama, mostrando su ostenticidad de dinero y del dar, expiraron, murieron. Querido, a veces el dinero, si tú lo ocupas de forma legítima, puede ser de mucha bendición. Mucha bendición. No solamente para ti, para la obra de Dios. Pero muchas otras más, el dinero, cuando no lo ocupas de forma legítima, puede ser literalmente una maldición en tu vida. Eso no significa que el dinero sea malo. Eso muestra la realidad del corazón que lo posee. Querido, ¿cómo estás utilizando el dinero que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás haciendo uso de ese dinero? Y eso es algo que tienes que saber. ¿Lo estás haciendo para honrar al Señor? ¿O lo estás haciendo para deleites temporales, pasajeros? Esa es una buena pregunta que solamente tú puedes contestar. ¿Cómo utilizas el dinero? En la realidad y la manifestación de tu corazón. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos bendices, Señor, y nos animas y nos ayudas. Y queremos darte gracias, Señor, porque a veces pensamos que el dinero es algo malo, maldito, ser rico, ser malo, es malo, Señor, pero en realidad lo único que hace el dinero es mostrar la actitud de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores del dinero y mantenerlo en el lugar que les corresponde, un medio, Señor, solamente
para exaltarte a ti, glorificarte a ti, no para, Señor, nuestros propios deleites temporales. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar eso. Y gracias por todo lo que tú haces día a día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor. Amén, hermanos. Amén. Estoy sordo. Me puso esto porque estoy sordo. No escucho. Amén, hermanos. Bien. Vamos a proseguir con la Santa Cena. Los que van a participar de la Santa Cena, pónganse de pie, por favor. Los que no van a participar, quédense sentados tranquilamente. Esta será la primera Santa Cena de este año. No habíamos tenido oportunidad de participar en ella. Perdón. De participar en ella. ¿Se escucha bien? Que yo escucho mal también. Y recordarles, por eso se avisa con tiempo, para que se ponga a cuentas con el Señor. ¿Cierto? Déjenme leerle algunos versículos. Dice, les leo del 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será acusado de asesino. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo y para que no seamos llevados a la condenación eterna, ¿no? Esa es la misericordia del Señor, hermano. Entonces, vamos a hacer un minuto de tiempo para que ore en su corazón, en su intimidad, con el Señor, póngase a cuenta. Si alguien tiene que dirigirse a algún hermano en forma privada o pública, como lo prefiera, y tiene que arreglar alguna cuenta con algún hermano o hermana, hágalo en la ocasión. Amén. Oramos. Después de terminado el minuto, yo los levanto en oración. Amén. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, ante su santa presencia, siempre debemos reconocer, Señor, que hemos pecado.
hemos accedido a los deseos de nuestra carne, hemos fallado, hemos incumplido y rogamos, Señor, por amor a Cristo, que usted perdone nuestras faltas, Señor, nos limpie cada día de toda rebelión. Y antes de tomar la Santa Cena, Señor, que por amor a Cristo, usted perdone nuestros pecados, nos limpie y podamos tener en nuestra conciencia el don del arrepentimiento cada día, Señor. Porque cada día pecamos de alguna manera ante su santa presencia. Y eso nos hace perder la comunión. Y sin darnos cuenta muchas veces se endurece nuestro corazón. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias, Señor, porque usted ha dejado esta ordenanza que nos permite a sus hijos repensar nuestra relación con usted, repensar en qué momento estamos, a qué punto estamos, para que usted sea glorificado y nosotros bendecidos según su buena voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tan grande misericordia. Y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, yo voy a pedir al hermano Enoch y al hermano Pancho, por favor, que cada uno tome una bandeja. Está la bandeja del... la bandeja del pan. Vamos a comenzar como dice 1 Corintios 11. Ore por el pan. Amén. Padre eterno, Padre santo, Señor, rogamos su bendición, rogamos, Señor, su misericordia, Señor, y que usted pueda bendecir esta celebración, esta conmemoración que usted ha mandado, Señor, y que pueda bendecir, Señor, esto que representa, Señor, su sacrificio, Señor, y su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Comparte el pan. Gracias. Escribe el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo o del mismo Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del Señor. Hermano, ¿no? Oran. Padre Señor, en el nombre de Jesucristo, aceptamos, Señor, en tu presencia. Queremos, Señor, que tú nos por cada persona, Señor, que está aquí, Señor, pero también para hoy, Señor. Señor, que esté tu mandamiento, Señor, que nos obedecer, Señor, para este mandamiento, Señor. Es un Señor de tu sangre, Señor. Bendiga a cada persona, Señor, que va a participar, Señor, en esta cena, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. De parte de él.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Bebamos en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la alabanza que dice: recordamos hoy. ¿Quién tiene la portería? ¿Quién tiene la portería? Oremos. Padre eterno, misericordioso, Señor, bendiga esta ofrenda para gloria suya. Bendiga, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tu sacrificio, Señor, celebra tu santa cruz. Incomparable amor nos ha dado tú. Damos hoy. Derramada fue una pasión.
Amén. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Padre eterno y glorioso Señor, en nombre de Cristo le damos las gracias, Señor, porque hemos oído el consejo de su palabra, hemos alabado su persona y hemos participado de esta ordenanza que dejó el Señor Jesús de la Santa Cena, que nos ha bendecido grandemente. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Bendiga a cada uno de los presentes, bendiga a cada uno de los que van a participar por internet de este culto y de su palabra, Señor. Quedamos en sus manos y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado y nos vemos.